Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos. A ver, una pregunta. ¿Suena familiar esta situación? Uno llega al final del día completamente hecho polvo, mira el reloj y piensa, madre mía, no he parado ni un solo segundo, pero ¿qué he conseguido de verdad? Bueno, pues quien haya tenido esa sensación que se prepare, porque hoy vamos a analizar a fondo por qué nos pasa esto y, lo que es más importante, cuál es la salida. Es que esta es la clave de todo, el gran dilema para muchísima gente. Es ese abismo gigante que hay entre la actividad visible, el estar siempre de aquí para allá, y la productividad de verdad, la que realmente genera valor, la que nos deja con una sensación de satisfacción. Es una especie de crisis silenciosa que, poco a poco, nos está quemando a todos. Y ojo, porque esta crisis moderna tiene un nombre que le va, vamos, como anillo al dedo: pseudoproductividad. El término lo acuñó el autor Cal Newport, y es para describir esa trampa mortal en la que hemos caído. Y es la de valorar más el parecer que estás ocupado que el ser productivo de verdad. Pues bien, en el análisis de hoy vamos a desmenuzar esta idea a fondo, y por supuesto a descubrir el antídoto. Y bueno, un pequeño apunte. Si esta idea de la pseudoproductividad ya empieza a resonar, si hay algo por dentro que dice «esto me suena», se agradece un montón la ayuda para que este mensaje llegue a más gente. ¿Cómo? Pues dándole al botón de me gusta y suscribiéndose, porque de verdad, lo que viene ahora es literalmente la hoja de ruta para escapar de esta trampa. Venga, pues vamos al lío. Este va a ser nuestro mapa de hoy. Primero, vamos con el diagnóstico, entender de dónde viene, cuáles son las raíces históricas de toda esta crisis. Después, veremos cómo nació esta obsesión por estar siempre ocupado, y cómo la tecnología, le echó un bidón de gasolina al fuego. Analizaremos el precio que estamos pagando por ello, y por fin, desvelaremos la solución, la famosísima productividad lenta y sus tres pilares fundamentales. Empezamos por el principio, como tiene que ser. Y es que para entender de verdad por qué se vive con esta ansiedad hay que hacer un pequeño viaje al pasado. Y esto es clave. La ansiedad que sentimos hoy no es un fallo personal, no es una cuestión de ser débiles o no, para nada. Es el resultado de un malentendido histórico, pero gigantesco, sobre qué significa realmente la palabra trabajo. A ver, hay que pararse a pensar en esto un momento. Para un herrero de la era preindustrial, la productividad era algo físico, ¿no? Una pila de herraduras. Para un obrero en plena era industrial, pues eran las piezas que salían de la cadena de montaje. Era todo visible, lineal, súper fácil de medir. Si se trabajaba más, se producía más. Simple. Pero ¡boom! A mediados del siglo XX, todo esto salta por los aires. ¿Por qué? Por la llegada del llamado trabajador del conocimiento. Es decir, alguien cuyo trabajo principal es pensar. Y claro, el pensamiento es invisible. Y es justo aquí donde se cometió el error fatal, un error de categoría, como lo llama Newport. Se intentó medir el trabajo del conocimiento con las mismas reglas de una fábrica. Pero, a ver, ¿cómo se mide el progreso de una idea? Es que es imposible, ¿verdad? Y como no había una buena forma de hacerlo, pues se crea un vacío de poder. Y ya se sabe, la naturaleza odia el vacío, así que la pseudoproductividad, o sea, el simple hecho de parecer que se está ocupado, se coló para llenar ese hueco. Y esto nos lleva directos a la segunda parte. A ver, si el trabajo de alguien es invisible, ¿cómo demuestra que está cumpliendo? Pues la falta de métricas claras nos obligó, como sociedad, a inventarnos señales, a fingir la productividad de la única forma que se podía, con actividad que se viera. Y así empezamos a jugar a un juego de señales. Responder un email en 30 segundos, a ver, no dice absolutamente nada de la calidad del trabajo, pero lo que grita a los cuatro vientos es «Oye, que estoy aquí, estoy atento». Tener el calendario a reventar de reuniones se convirtió en un símbolo de estatus que proclama «Soy importante, me solicitan». Y estar siempre en línea en el chat pues se traduce como «Estoy comprometido, estoy a tope». Al final, la apariencia se comió a la sustancia. Y claro, aquí es donde entra en juego la tecnología. Pero mucho ojo, que es muy fácil echarle la culpa a la tecnología y ya está. Newport sostiene algo que es bastante más interesante. Herramientas como Slack o el correo electrónico no crearon el problema, pero sí que fueron, como decíamos, el bidón de gasolina para un fuego que ya estaba ardiendo. Convirtieron un mal hábito cultural en una crisis global de agotamiento. Una auténtica locura. Es que los mecanismos que hay detrás son de verdad perversos. Por un lado, la comunicación digital tiene lo que se llama cero fricción. Mandar un correo es gratis, así que el bombardeo es infinito. Esto nos fuerza a saltar de una microtarea a otra sin parar, fragmentando nuestra atención. Y lo peor de todo es el llamado residuo de atención. Es decir, cada vez que se cambia de tarea, una parte del cerebro se queda como pegada a la anterior, y la capacidad cognitiva cae en picado. El resultado es esa presión constante por estar disponible, esa ansiedad de bajo nivel que parece que nunca se va. Vale, ¿y cuál es el precio de todo esto? Porque va mucho, pero mucho más allá del famoso burnout personal. Las consecuencias de vivir en este estado de ocupación perpetua son súper profundas, tanto para la sociedad en general como para el propio progreso humano. Y aquí llega la que es quizás la ironía más brutal de todas.
A diferencia del obrero de una fábrica, el trabajador del conocimiento tiene autonomía. Pero claro, como nadie nos dice, venga, ya es suficiente por hoy, pues usamos esa libertad para convertirnos en nuestros propios capataces. Y además, en los más exigentes que existen. Sin una línea de meta clara, pues seguimos y seguimos, empujándonos a nosotros mismos a un estado de miseria que es totalmente autoimpuesto. El coste final de todo esto es gigantesco. Esta cultura de la ocupación constante nos está robando el único recurso que es capaz de generar avances de verdad, la concentración profunda e ininterrumpida. A ver, pensemos, las leyes de Newton no salieron de un calendario a reventar de reuniones, nacieron de periodos larguísimos de pensamiento en solitario, aislado. Hemos cambiado la posibilidad de un progreso revolucionario por un montón de mejoras menores, insignificantes y una montaña de ocupación visible. Vale, hasta aquí el diagnóstico. Está claro. La verdad es que es un panorama un poco sombrío, ¿no? Pero bueno, ahora llega el momento de darle la vuelta a la tortilla. Ahora pasamos a la solución. A esa filosofía que puede sonar radical, pero que es súper necesaria que propone Cal Newport para escapar de esta locura. La productividad lenta. Y que a nadie le engañe la palabra lenta, ¿eh? Esto no va de ser vago, ni de escaquearse, ni mucho menos. Todo lo contrario. Va de ser excelente, pero de una forma sostenible. Es una filosofía que lo que busca es la armonía, el equilibrio, entre la cantidad de trabajo que se acepta y nuestra capacidad real como seres humanos para crear cosas de altísima calidad sin acabar quemados por el camino. Y lo mejor de todo es que esta filosofía no es humo, no son palabras bonitas. Se apoya en 3 principios súper prácticos, 3 pilares que son el mismísimo fundamento de la productividad lenta. ¿Y cuáles son estos 3 pilares? Pues son 1. Hacer menos cosas. 2. Trabajar a un ritmo natural. Y 3. Obsesionarse con la calidad. O sea, menos ritmo y calidad. Así de simple. Puede que suene, demasiado sencillo, pero juntos, estos 3 principios forman un sistema que es prácticamente a prueba de balas contra la ansiedad y el agobio del trabajo moderno. Vamos con el primero, hacer menos cosas. El problema de intentar hacer malabares con 10 proyectos a la vez es la deuda de atención que se va acumulando. La solución es brutalmente simple. Imponer un límite estricto, un tope, a la cantidad de cosas que se hacen a la vez. Y aquí el cambio de mentalidad es clave. En lugar de intentar ser un buen gestor de todas las tareas que ya hay que convertirse en una especie de portero de discoteca implacable con las tareas que se dejan entrar. Es uno mismo quien decide qué está en la lista y qué no. Vamos con el segundo pilar, trabajar a un ritmo natural. La cultura de oficina, por lo general, nos trata como si fuéramos robots, esperando que se rinda al 100% todos los días, de 9 a 5. Y eso es totalmente antinatural. Los seres humanos funcionamos por ciclos, así que la solución es trabajar por temporadas, periodos de una intensidad brutal seguidos de periodos de calma, de recuperación, como lo haría un agricultor. Vamos, Newport pone el ejemplo de escritores como John McPhee, que igual el nombre no suene mucho, pero su método sí es famoso. Se pasa años investigando tranquilamente para luego concentrarse al máximo y producir una obra maestra. En definitiva, se trata de respetar nuestros propios ritmos. Y llegamos al tercer pilar, el que de alguna manera lo une todo, obsesionarse con la calidad. A ver, en un mundo que está saturado de contenido, de ruido, de mediocridad, hacer un trabajo que sea simplemente del montón es lo mismo que no hacer nada. Es invisible. Por eso, buscar la máxima calidad posible no es un capricho, es una estrategia de supervivencia profesional. Y lo mágico de este pilar es que obliga de forma natural a aplicar los otros 2. Es que no se puede crear algo excepcional si se está desbordado o trabajando a un ritmo infernal. La búsqueda de la calidad es lo que da el permiso necesario para decir no. Al final, en el fondo, todo se reduce a esto, a tener el valor de cambiar el foco, de dejar de medir el éxito en correos respondidos por hora y empezar a medirlo en el valor que se crea a largo plazo. Se trata de tener el coraje de estar menos disponible en el día a día para poder construir algo que de verdad perdure, un legado, no una simple bandeja de entrada vacía. A ver, hemos visto el diagnóstico y hemos presentado la cura. Ya sabemos por qué estamos tan agotados y cuáles son los principios para escapar de la trampa. Pero esto no ha hecho más que empezar. Que nadie se mueva de ahí porque las ideas más potentes están justo a punto de llegar. Vamos a meternos de lleno en la filosofía de la productividad lenta de Cal Newport. Es una idea que choca de frente con casi todo lo que nos han contado sobre cómo se debe trabajar hoy en día. A ver, suena familiar esa sensación de estar todo el día corriendo, sin parar, pero al final del día miras atrás y piensas, ¿pero qué he hecho realmente? Bueno, pues que quede claro, si esto resuena, no es un fallo personal, es un síntoma de una cultura de trabajo que ha confundido estar ocupado con ser productivo. Y esa confusión nos deja totalmente agotados y, lo que es peor, sin resultados que de verdad importen. Vale, vamos a ponerle nombre al problema. Cal Newport lo llama la carga administrativa.
Piénsalo de esta manera. Cada vez que aceptamos una nueva tarea, no solo es el tiempo que nos lleva a hacerla, es que además viene con un impuesto oculto. Un impuesto en forma de más correos para coordinar, más reuniones para informar, más mensajes para actualizar. Todo ese trabajo sobre el trabajo es lo que nos asfixia y nos roba el tiempo y la concentración para lo que de verdad cuenta. Y claro, esto nos lleva de cabeza al primer pilar de esta filosofía, que es la verdad bastante rompedor en el mundo en el que vivimos. La idea es simple pero muy potente. Para conseguir más, primero hay que hacer menos. A ver, el contraste aquí es brutal. Por un lado, la pseudoproductividad, la locura de intentar llevar 10 proyectos a la vez, saltando de una cosa a otra. Nos sentimos súper ocupados, ¿verdad? Pero la realidad es que el resultado es mediocre, diluido. Por otro lado, la productividad lenta dice, coge toda esa energía y concéntrala en 1, 2, como mucho 3 proyectos clave. Y así es como se consiguen esos periodos largos de concentración máxima, de trabajo profundo, que al final son los que dan resultados de una calidad excepcional. Es la diferencia entre moverse mucho y avanzar de verdad. Es que esta cita de Newport lo clava. Pasamos el día entero gestionando lo urgente, lo pequeño, respondiendo correos como si no hubiera un mañana. Y cada correo respondido nos da una pequeña dosis de «he hecho algo». Pero estas pequeñas victorias nos están robando, literalmente, el tiempo y la energía mental para hacer ese trabajo que podría cambiar nuestra carrera. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Newport nos da herramientas súper concretas. La primera es la regla de uno entra, uno sale. Es decir, ponte un límite. Por ejemplo, solo puedo llevar 3 proyectos grandes a la vez. Y no aceptas uno nuevo hasta que termines otro. Punto. La segunda, la lista de espera activa. En vez de decir que no a todo, que a veces es difícil, se puede decir, ahora mismo no puedo, pero lo pongo en mi lista para cuando termine lo que tengo entre manos. Y la tercera, mi favorita, la gran purga. Cada 3 meses, borra la lista de tareas. A 0. Y luego, con la mente fresca, vuelve a añadir solo, y digo solo, lo que es absolutamente esencial. La cantidad de ruido que desaparece es increíble. De acuerdo, hacer menos nos da espacio. Perfecto. Pero ¿cómo usamos ese espacio? Aquí entra el segundo pilar, que ataca otra de las obsesiones de nuestro tiempo, la velocidad. La idea es aprender a trabajar a un ritmo natural, no al ritmo de una máquina. Y ojo que esto no es una invención moderna, ¿eh? Si echamos la vista atrás, los grandes avances casi nunca han sido fruto de un sprint sin fin. Darwin se pasó años y años observando con paciencia. Jack London escribía como un poseso y luego se pasaba meses navegando para desconectar y recargar pilas. Hasta Steve Jobs, cuando volvió a Apple, lo primero que hizo fue frenar en seco la producción de un montón de cosas para centrarse en unos pocos productos y hacerlos perfectos. Todos ellos entendieron que el gran trabajo creativo necesita sus propios ciclos. Y la neurociencia moderna lo confirma. A esto se le llama ritmos ultradianos. Nuestro cerebro sencillamente no está diseñado para estar 8 horas a tope. Funciona en bloques. Bloques de 90 a 120 minutos de concentración intensa que necesitan sí o sí ir seguidos de un descanso. Cuando ignoramos esto y forzamos la máquina, no somos más productivos. Simplemente pasamos a un estado de trabajo distraído, de baja calidad y con más errores. Para llevar esto a la práctica, podemos pensar en el año como si tuviera estaciones, algunas de trabajo muy intenso y otras más tranquilas, para formarse o planificar. Y en el día a día, una herramienta potentísima es el ritual de cierre. A una hora fija, paras, apuntas lo que queda pendiente para el día siguiente en un papel y cierras el chiringuito. De verdad, desconectas. Y otra cosa clave, proteger la primera hora de la mañana, que no sea para el móvil y las notificaciones, que sea para pensar. Bien, ya hemos visto que hay que hacer menos y trabajar más lento. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Pues aquí llega el tercer pilar, que es, digamos, la clave de bóveda de todo el sistema: obsesionarse con la calidad. El ejemplo de Lin-Manuel Miranda con Hamilton es que es perfecto. Él no se conformó con hacer una obra que estuviera bien. Se obsesionó durante años, con cada rima, con cada dato histórico, con cada nota musical. Y esa obsesión es lo que convierte un proyecto bueno en algo legendario, en algo que define una carrera y tiene un impacto real. Y aquí viene una de las consecuencias más poderosas de este enfoque. Cuando, de forma consistente, se entrega un trabajo de una calidad excepcional, ocurre algo muy interesante. Se gana autoridad, se gana capital profesional. La gente empieza a asociarte con la excelencia. Y eso, amigos, te da el poder de proteger tu tiempo. La calidad se convierte en una especie de escudo que te defiende, de forma natural, de las interrupciones y de las tareas que no aportan nada. Al final, es como si hubiese 2 caminos profesionales. Por un lado, está la trampa de lo suficientemente bueno. El objetivo es cumplir, marcar la casilla y a otra cosa.
Ese trabajo es reemplazable y a la larga quema. Y por otro lado, está el camino de la maestría. Aquí el objetivo no es cumplir, es superar los límites. Y ese trabajo es valiosísimo, es insustituible y sobre todo da un orgullo y una seguridad profesional que no tiene precio. Así que, si juntamos todas estas piezas del puzzle, lo que tenemos no son solo 3 consejos de productividad. ¿Qué va? Lo que tenemos es una filosofía de trabajo completamente nueva, una auténtica revolución, vaya. Y es fundamental entender que esto no son 3 ideas sueltas, funcionan como un sistema, como los engranajes de un reloj. Se refuerzan unas a otras. Hacer menos te da el tiempo para poder trabajar a un ritmo natural, y trabajar a un ritmo natural te da el espacio mental y la energía para poder obsesionarte con la calidad. Una cosa lleva a la otra. Y que quede una cosa muy, muy clara. Productividad lenta no significa ser vago o trabajar poco. Todo lo contrario. Es un movimiento para rescatar el trabajo, para devolverle su dignidad, su creatividad y su lado más humano, sobre todo ahora, en una era en la que parece que todo se automatiza. Quiero cerrar con esta frase, que me parece brutal. La presión por la veracidad constante nos consume, nos agota, nos deja secos. Pero la lentitud elegida, la pausa deliberada, eso es lo que nos da el poder de crear, de construir algo que realmente merezca la pena y que perdure. Es una elección entre ser consumido o ser un constructo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis a fondo. Ahora, la pregunta es para quienes están al otro lado. De estos 3 pilares, hacer menos, trabajar a un ritmo natural u obsesionarse con la calidad, ¿cuál de ellos resuena más? ¿Cuál parece que podría tener un impacto más inmediato en el día a día? Sería genial leer las reflexiones en los comentarios. Mantengamos esa mente reflexiva y, como siempre, nos vemos en la próxima.